mala persona para oponerse, que los migrantes que ya trabajan y ya viven en España puedan vivir un poco mejor. Hay que ser mala persona para ir al Supremo a recurrir los derechos, sí, de la gente que ya vive en Madrid, que ya trabaja en Madrid y que ni siquiera se pueden abrir una cuenta bancaria porque no tienen papeles. Porque de lo que estamos hablando aquí es de garantizar igualdad de oportunidades a los compañeros del colegio de nuestros hijos, porque a esos que ustedes pintan como invasores sin papeles son niños y niñas que van a los colegios, a nuestros colegios. Sí, miren, ya está bien, por favor, de hablar de avalanchas masivas, ya está bien de hablar de mano de obra barata. Los inmigrantes somos personas normales, con trabajos normales, que tenemos... Hay momentos en los parlamentos donde se deja de hablar de política abstracta y se empieza a hablar de poder real. Y eso es exactamente lo que ocurrió con las intervenciones de Manuela Bergerot y Mar Espinar. Porque lo que ponen sobre la mesa no es solo una crítica a Isabel Díaz Ayuso, sino una denuncia mucho más profunda, cómo se está utilizando el poder para beneficiar a unos pocos mientras se precariza la vida de la mayoría. Aquí no hay eufemismos. Se habla de especulación inmobiliaria, de derechos recortados, de servicios públicos debilitados y de un modelo que convierte la vivienda, la educación o la sanidad en negocio. Y al mismo tiempo, se señala una estrategia política clara: desviar la atención, señalar a los más vulnerables y evitar hablar de quien se está enriqueciendo realmente. Lo que construyen Bergerot y Espinar no es solo un ataque político. Es un relato que conecta decisiones concretas con sus consecuencias reales en la vida de la gente. Y eso es lo que incomoda. Porque cuando se aterriza el discurso, cuando se habla de alquileres, de escuelas o de derechos, ya no hay relato que tape la realidad. Ya saben, señorías, en este Parlamento no se enjuicia la labor de los jueces. Si en otros parlamentos lo hacen, allá ellos. Aquí no se va a hacer, al menos mientras yo pueda. Se la trae al pairo. Su objetivo es volver al todo urbanizable de Aznar o a la ley Virus de Esperanza Aguirre y así reeditar lo que es verdaderamente su sueño húmedo. Una buena púnica, una buena Gürtel y ya si acaso luego es necesario una buena quiche. Y encima tienen ustedes la cara dura de llamarle ley líder. Sí, claro, ley líder en corrupción, ley líder en destrucción de la naturaleza y ley líder en caos urbanístico y territorial. Pero afortunadamente esa pesadilla no va a suceder, porque igual que los húngaros han echado al autócrata Orbán, en un año las madrileñas echarán a la Orbán de Chamberí y sus mariachis. Y empezaremos a desmontar este régimen cerrado y corrupto que con periodistas vendidos y jueces prevaricadores están intentando construir... Por favor, le llamo a la cuestión. Mire, esta regularización tiene el consenso de la patronal, de los sindicatos, de las 600.000 personas que firmaron la iniciativa legislativa popular. Tiene el consenso de la Iglesia. Como usted es nueva en esto de la fe católica, le diré que Jesús es más partidario de las regularizaciones que de las procesiones. Mire, su boicot demuestra que su política es racista y que gobierna de espaldas a los ciudadanos. Comparte con Vox su crueldad y la falta de respeto absoluto a nuestra historia. ¿Qué español no tiene un familiar que emigrara para buscarse una vida mejor? Señora Ayuso, usted deshonra la memoria de los que se fueron para intentar aprovecharse de los que vienen. Los quieren limpiando su chalet, sus áticos, con cofia, pero sin derechos. Así que cuénteme, ¿cuáles son sus planes para incluirlos en el mercado laboral? Mire, yo defiendo la labor de la Iglesia Católica y la voz del Papa, defiendo la Alianza Atlántica y la unión entre el pueblo americano y el pueblo español, que ustedes no tienen derecho a romper, y también condeno las dictaduras, por ejemplo la iraní, China, Cuba o Venezuela. Esto habla de latinos, habla de hispanidad, habla del Madrid, de todos los acentos, pero a la hora de la verdad, tomándonos a todos por idiotas, imita a su admirado Trump, que es el mismo que detiene a niños por hablar español en la calle. Se está quedando sola con tanto servilismo. Al final la cofia la va a acabar llevando usted. Hasta Meloni ha abandonado. Uno de los momentos clave, se contrapone el modelo de gobierno. Derechos y dignidad frente a especulación y privilegios para grandes fortunas. El barco trampista, señora Ayuso. Mire, frente al modelo del Gobierno de España, que busca dignificar la vida de los que ya están aquí, de los que han venido a sumar, de los que han venido a construir, está su modelo clasista, que ha optado por explotar a las miles de personas con las que ya convivimos para poner una alfombra roja a los multimillonarios de fuera y venderles Madrid por parcelas, señora Ayuso. El gran reemplazo es el suyo, que está sustituyendo a los vecinos por fondos de inversión y por especuladores. Miren, en estos momentos tan difíciles para el mundo, España ha emergido como un ejemplo de honestidad y de justicia. Ser español hoy es un orgullo, pero es que usted es todo lo contrario, porque la única patria que conoce es la
justicia. Hoy sabemos que sus asesores le están buscando otro pisazo en Chamberí. Por la mañana les tiene tapando los chanchullos de su novio y por las tardes aumentando su patrimonio. Hay que ver lo que le está dando de sí Quirón, señora Ayuso. Mire, súbase al barco de los derechos humanos. Deje de dar vergüenza ajena, porque aunque solo sea por lo que le debe a Madrid, haga algo digno y represente a todos los madrileños. Muchas gracias. Hay que ver, presidenta, lo que es la vida, de tener la ilusión de tener una casa a llevar por la tercera en una legislatura. La vida le trata bien Quirón, y ahora su jefe de despacho se pone el traje de Tecnocasa para conseguirle su tercer pisito. Pero tenga cuidado, no le vaya a cobrar comisión, que es ilegal, Y díganos si esa casa va a estar a su nombre. Formulo mi pregunta, además de para aumentar su patrimonio inmobiliario, ¿cuáles son sus objetivos para estos meses? De la de seguridad social con los inmigrantes, que están provocando que vengan sin plazas, sin nombres, sin apellidos, cuando además somos las comunidades autónomas quienes vamos a gestionar esos servicios públicos. Señora Ayuso, hay que ser... Mar Espinar aterriza el discurso, deja claro que no se trata de cifras, sino de personas reales que viven y trabajan sin derechos básicos. Mala persona para oponerse que los migrantes que ya trabajan y ya viven en España puedan vivir un poco mejor. Hay que ser mala persona para ir al Supremo a recurrir los derechos, sí, de la gente que ya vive en Madrid, que ya trabaja en Madrid y que ni siquiera se pueden abrir una cuenta bancaria porque no tienen papeles. Porque de lo que estamos hablando aquí es de garantizar igualdad de oportunidades a los compañeros del colegio de nuestros hijos. Porque a esos que ustedes pintan como invasores sin papeles son niños y niñas que van a los colegios, a nuestros colegios. Sí, miren, ya está bien, por favor, de hablar de avalanchas masivas. Ya está bien de hablar de mano de obra barata. Los inmigrantes somos personas normales, con trabajos normales, que tenemos vidas normales y sueños normales, ni mejores ni peores que el resto. Mire, señora Ayuso, señorías de la derecha, hay que ser sinvergüenza para culpar a las personas migrantes de los problemas de los servicios públicos madrileños. Hay que ser sinvergüenza para culpar a la gente trabajadora de los problemas de Madrid. La culpa de que vivamos peor en Madrid es de los especuladores. La culpa es de los que viven de las rentas. La culpa es de los que acaparan pisos, riqueza y poder. Ellos son los únicos que no se integran en nuestra sociedad. Señorías. Los que no contribuyen. La única minoría peligrosa son los ricos. A quienes hay que deportar es a los ricos. Hay que deportar al CEO de Quirón. Hay que deportar a los fondos buitre que nos están dejando sin casas. Hay que deportar a los ejecutivos del IBEX que pagan salarios mínimos para cobrar bonus millonarios. Silencio, señorías. Esos son los únicos que rompen nuestra Silencio, convivencia. por favor. Y señora Ayuso, después de darle la medalla de la Comunidad de Madrid a Trump y a Milei, ahora a María Corina Machado. Pero pregúntele a su amiga si se va a quedar la medalla, porque ya se arrastró para darle el Nobel a Trump. Y cuando se trata de arrastrarse ante los poderosos, hay algunas que no tienen límites. Pero ¿qué le voy a contar a usted, verdad? Mire, salga al balcón de la Puerta del Sol y salude a los fans de María Corina. Y dígales que usted va a ir al Tribunal Supremo para intentar que sigan sin papeles. Porque a usted los únicos venezolanos que le importan son los que van en business, pero los que cogen el metro cada mañana para ir a currar les sobran. En su partido a las mujeres se les abusa. Ayuso tiene la cara muy dura. Se ha atrevido a decir esta mañana que el PSOE tapa Silencio, heridas por de favor, machirulos. silencio. No, en el PSOE el que la hace, Silencio. la paga y se va a la calle. Aquí la única que tapa machirulos es Ayuso, que desde hace 2 meses mantiene a un alcalde denunciado Silencio, por acoso por sexual favor. y laboral y ahí sigue en su cargo. Por cierto, que la Fiscalía acaba de pedir que se investigue porque ve indicios suficientes de delito. Así que dimisión de Bautista, pero ya mismo. Señora consejera, no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que desea. ¿Cómo decirle a una mujer que viva como no quiere? Esta era Ayuso en 2022. En su deriva ultra ha pasado de defender hasta el aborto sin permiso parental en las menores a enviarnos a las madrileñas a abortar a otro lado. Las mujeres no podemos depender...
Se abre el frente de los derechos de las mujeres, denuncia del retroceso en el acceso al aborto y de una estrategia para dificultarlo en la práctica. De vaivenes como los de Ayuso, con su fe de quita y pon. Por eso tenemos una ley aprobada por un gobierno socialista que reconoció el derecho al aborto. Vivimos en democracia y las leyes están para cumplirlas, aunque ustedes se declaren insumisas. La justicia les ha torcido el brazo y han tenido que iniciar los trámites para el registro de objetores. Y aunque lo hayan hecho un miércoles de tapadillo, un miércoles santo, ha sido un triunfo para las madrileñas, para nuestra libertad frente a su machismo. Pero siguen poniendo palos en la rueda. Han duplicado el plazo habitual de consulta pública y van a hacer el registro de aborto a través de una orden. ¿Por qué? Pues para que Ayuso no tenga que firmarla como si firmó el registro de eutanasia, que fue por decreto. Y porque si fuera por decreto tendrían que acompañarlo, como el de eutanasia, de más de 20 informes favorables, incluso de su Secretaría General Técnica, y esos informes les callarían su retrógrada boca. Qué mal se les da a perder, señora consejera. Mire, pero tiéntese la ropa. Acudiremos a donde haga falta para defender nuestros derechos. Por eso el Gobierno de España va a blindar el aborto en la Constitución, para proteger a las mujeres de sus ataques, porque nuestras vidas también importan. Mire, queremos ya el registro de objetores, porque queremos abortar en la sanidad pública. Más del 99%, sí, claro que se ríe porque no nos deja. Qué gracia le hace, ¿verdad? Más del 99% de las interrupciones se realizan en las clínicas acreditadas. Esas clínicas son las que permiten el aborto en Madrid, pero usted las asfixia. Tarifas de hace 20 años y retrasos en los pagos, igualito que a sus colegas de Quirón. Además, las someten a cientos de contratos menores y esto en mi pueblo tiene un nombre: fraude de ley. Y todo para que cierren, porque si no podemos abortar en la pública y las clínicas cierran, Ayuso habrá cumplido su objetivo, que las madrileñas tengamos que irnos a otra parte. Pues ténganlo claro, no se lo vamos a consentir. Cumplan la ley, necesitamos educación para decidir, pero ustedes se la han cargado. Anticonceptivos para no abortar, pero son la única región que no los financia, y aborto legal para no morir. El aborto no es un fracaso, el único fracaso es su intento de devolvernos al pasado. 5 horas, y si es compatible con mantener los estándares actuales de atención a la ciudadanía. Y permítanme que en este ámbito del empleo público felicite al jefe de despacho de la señora Ayuso, porque es un buen empleado público que nos cuesta 93.300 euros al año, puede ser promocionado a consejero porque está trabajando para Inmobiliarias Ayuso con el dinero que pagamos todos. Señorías, si ustedes han hecho diputado al que llevaba las bolsas de la compra, a la señora del expresidente del Gobierno, razón de más para que a este señor le promocione. Y miren ustedes, en materia de empleo público de las 35 horas, la política del Partido Popular es una declaración de intenciones permanente. Hicieron una estabilización contra los empleados públicos. Se cargaron la jornada de 35 horas en 2012. Todo lo que vienen haciendo ustedes es empeorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Y ustedes se venían escudando en que el Gobierno central tenía que ser el que legislara. Y saben que es mentira. Es mentira. Ustedes desde 2018 tenían la posibilidad de haber aplicar estas medidas. Yo mismo lo hice en 2019 en el Ayuntamiento de Alcorcón, por cierto, con la oposición del Partido Popular. Y lo que queremos es que ustedes de una vez por todas se comprometan con las centrales sindicales, con los empleados públicos, y que de una vez por todas hagan un empleo digno de calidad en la función pública, que depende de ustedes. El día que la comunidad tome esa decisión, sabe cómo lo hará: con un plan de personal serio, con los recursos necesarios y con los deberes hechos. Y lo que me gustaría saber es si su Gobierno, antes de decidir reducir las 35 horas, ha hecho algún tipo de esos estudios que me pregunta, porque desde luego yo no lo he encontrado. Presidente, usted no ha encontrado planes, y a ustedes ni se les espera en tema de función pública, porque nunca han creído en el empleo público. Su política es otra: castigar a los empleados públicos, destrozar los servicios públicos, deslegitimarlos, y que la gente que pueda tener medios para acudir a otros sistemas de protección social o de lo que sea, lo hagan. Mire, señora consejera, entre usted y la consejera de Sanidad van a acabar haciendo bueno a las Ketty en esta asamblea, porque ustedes en materia de sanidad están pagando el peor precio hora guardia de los médicos, cuando precisamente pagan 93.300 euros a un señor para que se dedique a hacer cosas que no le corresponderían con dinero público. Señorías, no olvidemos dónde estamos. Venimos de sus recortes del 2012, de sus recortes. Ustedes en 2012, con el Gobierno de Rajoy, aumentaron la jornada laboral a 37 horas y media.
recortaron los permisos, castigaron a la gente con las incapacidades laborales y dijeron que había unas medidas que eran provisionales, que era poner en suspensión todos los convenios colectivos, y al final lo han cronificado y la precariedad campa por la Comunidad de Madrid por sus decisiones políticas, señoría. Y mientras el Gobierno de España ha planificado, se ha reunido y además lo hace igual que han hecho otras comunidades del Partido Popular. Si es que ustedes son un mal ejemplo para todos. ¿Y qué estamos viendo ahora con ustedes? Que al final, por vergüenza comparativa, no van a tener más remedio que acudir y aplicar las 35 horas, pero no por convicción democrática, no porque respeten el empleo público, sino simplemente porque la vergüenza que van a estar pasando ustedes en Madrid les va a llevar a eso. Muchas gracias. La calidad educativa se está... Cierre con educación, se muestra cómo las políticas afectan directamente a familias, niños y condiciones reales en las aulas. Garantizada en la Comunidad de Madrid y además está medida por evaluaciones objetivas como corresponde. Consejera, tiene usted a toda la comunidad educativa en pie de guerra y a las familias nos tiene hartas. ¿Se imagina lo que está suponiendo para nosotras la huelga de las educadoras 03? ¿Se hace cargo de lo que supone para nuestras criaturas que su profe no esté en el aula? Pues aun con todo esto no tiene ni punto de comparación con lo que están sufriendo día a día las escuelas infantiles y sus educadoras, porque esta huelga también tiene que ver con usted. Usted hoy podría bajar las ratos e implantar la pareja educativa, porque ninguna madre quiere que su hijo sea el bebé número 8 que se pone a llorar en un aula con una sola educadora que literalmente no tiene manos para atenderles a todos, ni que no le puedan detectar una dificultad en el desarrollo porque está sola y sobrepasada con 20 criaturas de 2 y 3 años. Usted hoy mismo podría licitar unas escuelas infantiles con unos pliegos decentes, porque ningún padre quiere que le den comida a su hijo de baja calidad porque hay que reducir los costes. Y usted hoy mismo debería reunirse con las educadoras, que las tiene ahí arriba, comprometerse con sus reivindicaciones y acabar con esta huelga. Lo peor de todo, señorías, es que esto es solo una muestra de lo que pasa en el resto del sistema de la educación madrileña. Hay familias que nos hemos pasado décadas reclamando nuestro cole, nuestro instituto público en el barrio que nunca llega, que tenemos que pelearnos para que no nos quiten el patio del cole, gastarnos un dineral en el comedor escolar o temer que llegue el calor porque sabemos que los niños se nos van a achicharrar en las aulas. Mire, consejera, yo estuve la semana pasada en el aula de mi hija de 5 años. Allí no había quien estuviera y solo estamos en el mes de abril. También hay miles de familias que se ven obligadas a pagar por la formación profesional privada, una de cada 2 en la Comunidad de Madrid, porque la señora Ayuso ha decidido que va a vender nuestros servicios públicos al mejor postor, y familias que rezan cada año para que su hija universitaria les den una beca porque no pueden pagar las tasas de unas universidades públicas cada vez más ahogadas económicamente. Mire, consejera y señorías del Partido Popular, es indignante verles a ustedes erigirse como los máximos defensores de la familia. A las familias se las defiende favoreciendo la conciliación, se las defiende topando los precios del alquiler y se las defiende apostando por la educación pública. Ustedes han hecho de Madrid una región donde criar es cada vez más solitario y más difícil. Y la educación pública, en lugar de estar ayudándonos y estar compensando las desigualdades, solo nos está poniendo más trabas y ahondando más en la brecha. Cuando vienen curvas, el gobierno de Ayuso siempre hace lo mismo, ¿no? Intentar enfrentar a las familias con los profesionales de la educación, pero es que no cuela, porque las familias sabemos que las reivindicaciones de estas educadoras es también la lucha por nuestras criaturas. Por eso van a seguir de huelga y por eso el domingo nos va a encontrar a familias y profesionales de todas las etapas educativas manifestándonos en Madrid y peleando contra sus políticas. Muchas gracias. ¿Sabe usted lo que implica un Real Decreto de Mínimos? Lo que es el decreto 18 que redactaron ustedes es en el que el patio o la zona de juegos de los niños puede ser cruzando una calle siempre y cuando no vengan muchas cosas por medio. ¿Sabe usted la ratio que implica la diferencia entre 20 niños en un sitio y 14 niños en otro? 11 días de huelga. Y ustedes no han hecho nada más que engañar a las trabajadoras diciéndoles que vayan a protestar a la consejería porque el ministerio no puede hacer nada. Engaña nadie. Son adultos, son adultos. Está diciendo que son imbéciles. Les está llamando imbéciles. Yo no. Sabrán lo que tienen que hacer ellas. Segunda cosa, presenté en esta asamblea en el año 24 y votaron en contra una PNL para conseguir una red pública de gestión directa. Votaron en contra. ¿De qué se extrañan ahora? Más cosas.
Sí va a haber modificaciones, pero las anunciará quien tiene que anunciarlas. No me toca a mí, pero sí les va a haber. El sueldo, las retribuciones le tocan a ustedes. ¿Sabe cuánto cuestan las reivindicaciones? Gracias. No, señoría, ya la falta. Lo que dejan estas intervenciones no es solo una crítica a un gobierno autonómico. Es una advertencia mucho más amplia sobre el modelo que se está consolidando. Un modelo donde los servicios públicos se deterioran, donde la vivienda se convierte en un negocio para unos pocos y donde se intenta enfrentar a la sociedad para ocultar quién se beneficia realmente. Bergerot y Espinar hacen algo que no siempre ocurre en política: conectar los grandes discursos con la vida cotidiana. Hablan de alquileres imposibles, de escuelas saturadas, de trabajadores sin derechos y de mujeres a las que se les ponen obstáculos para decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, bajan la política al terreno donde realmente importa. Y ahí es donde el relato oficial empieza a fallar. Porque ya no basta con hablar de libertad o de crecimiento económico cuando la realidad de mucha gente es otra muy distinta. Además, hay un elemento clave: señalar hacia arriba. En lugar de culpar a quienes menos tienen, ponen el foco en los grandes intereses económicos, en la especulación y en quienes concentran riqueza y poder. La pregunta que queda es incómoda, pero necesaria: ¿quién está pagando realmente el precio de este modelo? Déjalo en los comentarios. Porque entender esto no es solo una cuestión política, es entender por qué cada vez cuesta más vivir con dignidad.